Mi nieta me ignoró. De un día para otro dejó de visitarme, de llamarme, de mirarme siquiera con cariño. Yo, que un día la arrullé entre mis brazos y le conté historias antes de dormir, me convertí en un desconocido más. Nadie me explicó por qué. Solo sentí cómo su distancia se hacía más grande que los años que nos separaban. Guardé silencio, porque el amor no reclama. Espera, aunque duela. Vi cómo la vida la fue envolviendo en su propio orgullo, y comprendí que a veces el corazón, joven, se ciega ante lo que un día lo sostuvo, pero la vida, con su manera justa y misteriosa, se encargó de mostrarle lo que el tiempo aún no le había enseñado. Y lo que pasó después fue la lección más grande que el destino nos dio a ambos. Me llamo Julián Herrera. Tengo 87 años y mi vida siempre ha sido sencilla. Vivo en la misma casa donde crié a mis hijos, una casita modesta con un jardín lleno de rosales que mi esposa plantó antes de partir al cielo. Mis días transcurren entre el olor del café recién hecho y el canto de los gorriones que visitan mi ventana. Pero lo que más iluminaba mis mañanas era la risa de mi nieta, Sofía. Ella era mi alegría, mi razón de levantarme cada día. Desde pequeña me decía, mi viejito sabio, y con esas palabras me regalaba más vida que cualquier medicina. Recuerdo cuando era niña y se pasaba las tardes enteras en mi taller, viendo cómo reparaba cosas viejas. Decía que le gustaba el olor a madera y que, cuando fuera grande, quería tener mis manos. Yo reía y le decía que lo importante no era tener mis manos, sino mi paciencia. La enseñé a montar en bicicleta, a rezar antes de dormir y a nunca irse sin decir «te quiero». Cada pequeña cosa que compartíamos parecía eterna. Por eso, cuando comenzó a crecer y a alejarse, sentí que algo dentro de mí también se apagaba. La casa se fue llenando de silencio, y el silencio, con los años, pesa más que la soledad. El tiempo pasó, y Sofía se mudó a la ciudad. Estudiaba, trabajaba y decía estar ocupada. Yo lo entendía, porque a su edad la vida corre más rápido de lo que uno imagina. Pero aún así, cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba esperando que fuera ella. A veces llamaba por compromiso, otras ni eso. En mis cumpleaños me mandaba mensajes fríos, sin emoción, como si escribir feliz día fuera suficiente. Yo nunca le reclamé, solo miraba su foto en el aparador y pedía a Dios que la vida, algún día, le enseñara el valor de un amor que no pide nada a cambio. El cambio comenzó una tarde cualquiera. Sofía vino de visita después de muchos meses. Tocó la puerta con prisa, como quien cumple un deber más que un deseo. Yo salí con el corazón temblando de alegría, pero su mirada era distinta. Ya no había ternura, solo distancia. Traía su teléfono en la mano, hablando con alguien, sin apenas mirarme. «Solo vine un momento, abuelito. Estoy de paso», me dijo mientras revisaba sus mensajes. Esa frase me perforó el alma, porque en su voz no quedaba ni rastro de aquella niña que me decía que yo era su hogar. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, con el café que siempre le preparaba, pero ni siquiera lo probó. «Ya no puedo tomar azúcar», dijo, sin notar que el café estaba sin endulzar. Yo sonreí, intentando esconder el nudo en la garganta. Quise preguntarle por su vida, por su trabajo, por sus sueños, pero cada palabra mía parecía estorbar. Contestaba con monosílabos, mirando el reloj como si el tiempo conmigo le pesara. Y cuando al fin se levantó, dejó el café intacto. «Luego te llamo», dijo. Esa fue la última vez que la vi durante años. Los días siguientes se volvieron largos, pesados. Yo seguía cuidando el jardín, esperando verla aparecer por el portón. Cada flor que brotaba me recordaba su infancia,
cuando me ayudaba a plantar semillas, pero el portón permanecía cerrado. Intenté llamarla, pero su número cambió. Mandé cartas, mensajes, ninguno tuvo respuesta. Pregunté a mi hijo, su padre, y me dijo con frialdad: «Déjala vivir su vida, papá». No insistí. Aprendí que a veces el amor debe aceptar la distancia como una prueba. Sin embargo, en el fondo, mi fe en Dios me decía que el destino aún tenía algo pendiente para nosotros. Un invierno me enfermé. La gripe se complicó y terminé en el hospital. Allí, entre el ruido de las máquinas y el olor a desinfectante, pensé mucho en Sofía. Nadie de la familia fue a verme. Solo la vecina. Doña Clara me llevaba sopas y me hablaba de sus nietos. Yo fingía estar bien, pero por dentro me dolía la ausencia. No tanto la soledad, sino el olvido. Es distinto estar solo a sentirse olvidado. Cuando salí del hospital, más débil pero con el alma firme, comprendí que debía seguir viviendo, aunque nadie me recordara. Con los meses, comencé a escribir un diario. Allí hablaba con Sofía, como si aún me escuchara. Le contaba mis días, mis pensamientos, mis recuerdos. Era mi forma de no dejar morir su presencia. Escribí sobre cómo la vida cambia, sobre la ingratitud y el perdón, sobre cómo el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Algunos días terminaba llorando, otros sonriendo, pero escribir se convirtió en mi oración silenciosa. Sentía que, de algún modo, mis palabras llegarían a ella, aunque fuera en sueños. Pasaron 3 años. Una tarde, recibí una carta con su nombre en el remitente. Mis manos temblaban al abrirla, pero dentro no había una disculpa, sino una invitación. Se casaba. «Me gustaría que vinieras, abuelito», decía. Por un momento creí que mi corazón iba a detenerse, no por la alegría del reencuentro, sino por la duda. ¿Realmente quería que estuviera allí, o solo lo hacía por compromiso? Aún así, guardé la carta con ternura. No sabía si iría, pero sentí que la vida, una vez más, me estaba poniendo a prueba. Durante las semanas siguientes no dormí bien. Soñaba con ella, con el vestido blanco, con los días de su niñez. Y clench, mi pecho se mezclaban la ilusión y la tristeza. Decidí que iría, no por orgullo, sino por amor. Preparé mi traje viejo, el mismo que usé en las bodas de mis hijos. Caminé despacio hasta la iglesia, apoyado en mi bastón, con el corazón lleno de fe. Al llegar, la gente me miraba sin reconocerme. Nadie sabía quién era yo. Me senté al fondo, observando cómo mi nieta, tan hermosa, juraba amor eterno. Y aún así, no volteó a verme. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué con una sonrisa temblorosa. «Sofía», le dije. Ella me miró sorprendida, como si no esperara que yo realmente asistiera. «Ah, abuelito, no pensé que vendrías». Esas palabras tan simples me atravesaron. Le extendí un sobre con una bendición escrita de mi puño y letra. «Para ti, hija, que la vida te trate con amor». No me abrazó, solo lo tomó, dio las gracias y se giró hacia sus amigos. En ese instante entendí que el amor no siempre es correspondido, pero eso no lo hace menos verdadero. Regresé a casa caminando despacio, mientras la gente celebraba. En el camino, recordé cada momento vivido con ella, cada historia, cada risa, y aunque mis ojos estaban llenos de lágrimas, mi corazón estaba en paz. A veces, la justicia de la vida no se ve en castigos, sino en silencios. Yo no deseaba su dolor, solo que algún día entendiera lo que significa amar sin esperar nada. Esa noche recé por ella. No pedí que volviera, sino que fuera feliz, porque perdonar es también soltar el dolor para que el alma respire. Pasaron meses sin noticias. Yo seguía con mis rutinas, mis oraciones, mi fe sencilla.
hasta que un día doña Clara vino corriendo a mi puerta con el periódico en la mano. «Don Julián, ¿ya vio esto?» Era una noticia sobre un accidente, un coche, una pareja joven, y entre los nombres, el de Sofía. Sentí que el suelo desaparecía. El artículo decía que había sobrevivido, pero que su esposo estaba grave. Me quedé en silencio largo rato, con el diario en las manos. No supe si llorar o dar gracias porque seguía viva. Fui al hospital sin pensarlo. Nadie me lo pidió, pero mi corazón no me habría perdonado quedarme en casa. Cuando llegué, la vi por primera vez en años, recostada, con los ojos hinchados de llorar. Me miró sorprendida. «¡Abuelito!», susurró, y esta vez en su voz había algo que hacía mucho no escuchaba. Humildad. Tomé su mano, frágil como cuando era niña, y no dije nada. No había reproches, solo amor. A veces la vida no necesita palabras para sanar lo que el orgullo rompió. Ella empezó a llorar, pidiéndome perdón una y otra vez. «Yo no supe valorarte, abuelito. Creí que el mundo estaba en otra parte». Yo acaricié su rostro y respondí con calma: «La vida enseña, hija. Siempre enseña». Nos quedamos así un buen rato, sin tiempo ni ruido. En ese momento entendí que el perdón no se da porque el otro lo merezca, sino porque uno decide liberar el corazón. La justicia de Dios no castiga, transforma. Y allí, junto a su cama, sentí que mi alma había completado su tarea. Si esta historia te ha hecho pensar en alguien que alguna vez se alejó de ti, no te vayas sin dejar tu huella. Escribe en los comentarios lo que la vida te enseñó sobre el amor y el perdón. A veces, compartir una historia también sana una herida. Y si sientes que el corazón se movió con estas palabras, suscríbete al canal para seguir escuchando historias que tocan el alma. Aquí, cada relato es un recordatorio de que la fe, la vida y el amor siempre dejan una lección. Porque en el fondo, todos tenemos una Sofía y un don Julián dentro de nosotros. Los días siguientes a aquel reencuentro fueron distintos. Sofía comenzó a llamarme todos los días desde el hospital. A veces no hablábamos mucho, solo escuchábamos el silencio compartido, como si ambos tuviéramos miedo de romper algo que apenas empezaba a sanar. Me contaba poco a poco lo que había vivido, las prisas, las ambiciones, las amistades vacías. Creí que la vida era correr, abuelito, me dijo un día. Pero cuando más corría, más sola me sentía. Aquellas palabras fueron una confesión y una lección al mismo tiempo. El destino, con su forma extraña de equilibrar las cosas, le dio tiempo para pensar. Su esposo estuvo en coma varias semanas. Durante ese tiempo, Sofía volvió a mis oraciones diarias. Cada mañana me sentaba frente a mi ventana, mirando el amanecer, pidiendo por su fortaleza. No rezaba por milagros, sino por sabiduría, para que ella aprendiera lo que yo había aprendido en la vida, que el amor verdadero no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace cuando nadie te mira. Esa fue mi plegaria silenciosa. Un mes después, me llamó llorando. «Abuelito», despertó. Dijo mi nombre. Sentí que el pecho me ardía de emoción. Fue como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, no solo con su esposo, sino consigo misma. Me pidió que la visitara. Cuando llegué, ya podía caminar despacio, apoyada en una muleta. Me abrazó con una fuerza que nunca había sentido antes. «Gracias por no rendirte conmigo». Yo sonreí y solo respondí: «Nunca se abandona a quien se ama, aunque duela». A partir de entonces, vino a verme con frecuencia. Traía comida, me ayudaba en el jardín, escuchaba mis historias sin mirar el reloj. A veces cocinábamos juntos, y otras simplemente hablábamos de la vida. Una tarde, mientras regábamos las flores, me dijo: «Ahora entiendo por qué cuidabas tanto este jardín».
No era por las plantas, era por lo que te recordaban. Le sonreí. Sí, hija, cada flor tiene una historia como nosotros. Algunas florecen rápido, otras necesitan más tiempo, pero todas, si se cuidan con amor, terminan renaciendo. El cambio en ella fue profundo. Ya no era la joven apresurada que vivía corriendo tras el éxito. Ahora valoraba las cosas simples. Una taza de café, una conversación, una tarde sin prisas. Me confesó que había empezado a escribir, igual que yo lo hacía. Escribo para no olvidar lo que la vida me enseñó, abuelito. Creo que todos tenemos una historia que puede ser una lección. Yo la miré con ternura y pensé que al fin había entendido el mensaje que la vida tanto intentó mostrarle. Pasaron los meses y poco a poco recuperamos el tiempo perdido. En cada encuentro su abrazo duraba más. En cada palabra había gratitud. Una tarde me dijo que quería que yo la acompañara a dar una charla en su universidad sobre las lecciones que deja la vida. Dudé al principio, pero acepté. Cuando subí al escenario junto a ella, frente a decenas de jóvenes, sentí algo que nunca había sentido, que el dolor no había sido en vano, que incluso la tristeza puede florecer en esperanza cuando se vive con fe y perdón. En esa charla, Sofía habló de mí. Contó cómo había aprendido que la vida no se mide por los logros, sino por las personas que no se rinden contigo. Dijo frente a todos: mi abuelo me enseñó que el amor verdadero no reclama, espera, y que la justicia del destino llega cuando uno aprende a mirar con humildad. Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginé, no porque me nombrara, sino porque vi reflejada en ella la sabiduría que yo había intentado sembrar. Después de esa charla, muchas personas se me acercaron. Algunos me abrazaron, otros me agradecieron. Pero yo sabía que el verdadero milagro no era lo que habían escuchado, sino lo que había ocurrido en el corazón de Sofía. Esa transformación no vino de los libros, ni de las palabras, sino del dolor y del amor. A veces la vida nos quita todo para enseñarnos a valorar lo esencial, y en su caso, eso esencial era el amor familiar que había dejado atrás. Una mañana, mientras tomábamos café, me dijo algo que guardé para siempre. Abuelito, si algún día no estoy, quiero que sigas escribiendo. Tus palabras pueden sanar a otros como sanaron a mí. Le prometí que lo haría. Desde entonces, cada historia que escribo lleva una parte de ella, de su cambio, de nuestra reconciliación. La vida me demostró que los lazos rotos pueden repararse si el amor no se rinde y la fe se mantiene firme. Tiempo después, su esposo se recuperó por completo. Vinieron a visitarme juntos. Lo vi abrazarla con la misma ternura con la que yo la abrazaba cuando era niña. Ella me presentó como el hombre que me enseñó a amar de verdad. Esa frase, tan simple, valió más que cualquier disculpa, porque no hay justicia más grande que ver al amor regresar en forma de gratitud. Comprendí entonces que el perdón no es un final, sino un nuevo comienzo. La vida siguió su curso. Sofía comenzó a trabajar en una fundación que ayudaba a ancianos solos. Es mi manera de devolver lo que aprendí contigo, me decía. A veces la acompañaba, y al ver cómo escuchaba a otros viejitos con paciencia y ternura, sentía que Dios había cerrado el círculo. Mi nieta, la que un día me ignoró, ahora daba su tiempo y su corazón a quienes más lo necesitaban. Así es la justicia del destino. No castiga, enseña. Una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba, Sofía me trajo un regalo, un cuaderno nuevo, con la portada que decía Historias con lección. Para ti, abuelito, me dijo, porque tus palabras merecen seguir vivas. Lo abracé en silencio, con el alma llena. En ese momento entendí que la vida, incluso con sus heridas,
siempre sabe cómo convertir el dolor en amor, y que cuando uno siembra desde el corazón, el fruto llega, aunque tarde. El tiempo siguió su curso, lento pero generoso. Mi cuerpo se fue debilitando, pero mi corazón permanecía fuerte. Cada mañana, Sofía me visitaba con una sonrisa y una historia nueva. A veces me leía fragmentos de sus escritos, inspirados en nuestras conversaciones. Ahora entiendo que cada persona que pasa por nuestra vida deja una enseñanza, decía, y yo asentía en silencio, agradecido con Dios por haberme permitido ver su transformación. No hay mayor consuelo para un viejo que ver florecer lo que sembró con amor. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, ella me preguntó, «Abuelito, ¿alguna vez te enojaste conmigo?» Sonreí despacio. «Sí, hija, muchas veces, pero más que enojo, sentía tristeza, porque uno no se enoja con quien ama, solo se duele». Ella bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname». Le tomé la mano. «Ya estás perdonada. Desde el día que te fuiste, ya te había perdonado. El amor no guarda cuentas, solo espera el regreso». Y ese día, mientras las hojas caían del árbol, supe que mi alma podía descansar en paz. Los años me enseñaron que la vida no siempre es justa a los ojos humanos, pero siempre es sabia. Cada silencio, cada distancia, cada lágrima tenía un propósito. Sofía había necesitado perderse para encontrarse, y yo había necesitado esperarla para comprender la fe en su forma más pura. Cuando uno ama de verdad, aprende a soltar el control y confiar en el destino. Y ese destino, tarde o temprano, nos muestra la justicia del amor que no se rinde. Un domingo, Sofía me llevó a la fundación donde trabajaba. Me presentó ante un grupo de jóvenes voluntarios. «Él es mi abuelo, don Julián. Todo lo que sé sobre el amor y el perdón, lo aprendí de él». Sentí un nudo en la garganta. Verla hablar así, con tanta humildad y luz, era como mirar a la niña que un día se alejó y ahora regresaba multiplicada en bondad. Comprendí que la vida no me había quitado a mi nieta, solo me la había devuelto distinta, más sabia y más humana. En esos días descubrí algo importante. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. Sofía ya no intentaba compensar lo perdido, solo vivir con conciencia. Cada visita suya era un acto de amor, no de culpa. Me traía pan recién hecho, arreglaba mis plantas, escuchaba mis historias como si fueran nuevas. Y yo, cada vez que la veía entrar por la puerta, sentía que la vida me sonreía una vez más, porque nada se pierde del todo cuando el amor sigue vivo. Una noche, mientras la luna iluminaba el patio, me dijo que quería escribir un libro con nuestras vivencias, no para hablar de mí, sino de ti, abuelito, de cómo un corazón paciente puede cambiar a otro. Reí con ternura. «Entonces escríbelo, hija, pero no olvides poner lo más importante, que sin perdón no hay libertad». Ella asintió, y desde entonces comenzó a escribir. Me leía cada capítulo, buscando mis consejos, y aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que ese libro era también su forma de pedir perdón al mundo. El libro se publicó un año después. Se llamaba La lección de mi abuelo. Cuando lo tuve entre mis manos, sentí que el tiempo se había detenido. En cada página estaban nuestras conversaciones, nuestras lágrimas, nuestras risas. La gente empezó a escribirle, contándole cómo esas palabras habían sanado sus propias heridas familiares. Yo me quedaba en silencio, agradecido, sabiendo que lo que un día fue dolor, ahora se había convertido en esperanza para otros. Pasaron los meses y mi salud comenzó a debilitarse más. Sofía no se apartaba de mí. Se quedaba noches enteras cuidándome, leyéndome pasajes del libro que ella misma había escrito. ¿Sabes?
me dijo una vez, creo que tú fuiste la lección más grande que la vida me dio. Le sonreí con esfuerzo. Y tú, hija, la prueba de que la fe nunca se equivoca. En sus ojos vi la paz que yo había esperado toda una vida. En ese instante, supe que ya podía descansar. Una mañana de primavera, el canto de los pájaros me despertó. El sol entraba suave por la ventana y el olor del café llenaba la casa. Sofía estaba en la cocina, preparando el desayuno. La miré desde mi silla y sentí que la vida me había devuelto todo lo que creí perdido. «Abuelito, ¿quieres azúcar?», preguntó. Sonreí, recordando aquel café que una vez no quiso probar. «No, hija, así está perfecto». Y esa simple frase fue mi manera de decirle que todo estaba perdonado. Con el tiempo, mi cuerpo se fue, apagando, pero mi espíritu seguía encendido. Cada día agradecía a Dios por haberme permitido ver el poder del amor restaurado. Sofía cumplió su promesa. Siguió escribiendo, siguió ayudando, siguió viviendo con fe. En cada charla que daba, mencionaba mi nombre, no para enaltecerme, sino para recordar que incluso un corazón herido puede sembrar luz. Yo la miraba desde el cielo del alma, sabiendo que nuestra historia ya no pertenecía solo a nosotros, sino al mundo. Hoy, si pudiera hablarle a los que aún guardan rencor, les diría esto: no esperen a que sea tarde. A veces el orgullo roba más años que la distancia. Abracen mientras puedan, perdonen mientras haya tiempo, amen sin condiciones, porque al final la vida siempre cobra en amor lo que le debemos en ternura. Y las lecciones más profundas no se aprenden con palabras, sino con el corazón. Sofía todavía vive en aquella casa. Conserva mi jardín, mis libros y mi vieja silla junto a la ventana. Dice que cuando el viento sopla fuerte, siente que le hablo. Y quizás sea cierto, porque el amor, cuando es verdadero, nunca muere, solo cambia de forma. Ella sigue escribiendo, contando historias que enseñan a otros lo que aprendió conmigo, que la fe, la vida y el amor siempre encuentran la manera de sanar. Y cada vez que alguien le agradece por su libro, sonríe y responde: no me den las gracias a mí, agradezcan a la vida, que siempre tiene una lección para cada uno. Si esta historia tocó, tú, corazón, deja tu comentario con la frase: gracias por la lección, vida. No olvides suscribirte al canal Historias con Lección, donde cada historia deja una enseñanza para el alma. Y recuerda, a veces las mayores lecciones llegan disfrazadas de dolor.